Estaba a punto de decirle que sí a mi prometido en el altar, pero en ese momento llegó mi mejor amigo a cancelar la boda porque siempre me ha amado. No sabía qué hacer porque le tengo un amor muy grande a ambos, así que me fui del altar llorando. Ahora mi boda está cancelada y mi prometido ya no me habla. Me tomaron la foto entrando a la audiencia con las muñecas marcadas por las esposas que me habían puesto minutos antes. En la pantalla del juzgado se veía mi cara llorando en el altar, el momento exacto en que solté el brazo de Leandro y salí corriendo, y al lado, el papel donde aparecía mi firma aceptando que el anillo no era mío si no había matrimonio. Mientras el juez leía la sentencia, la gente murmuraba como si yo fuera algún tipo de advertencia pública y no una persona a la que las cosas se le fueron de las manos. Salí de ese lugar con una deuda de boda que nunca se celebró, un anillo que ya no era mío y la fama de haber arruinado la vida de un hombre bueno por un capricho romántico. Lo irónico es que todo empezó porque, en el fondo, yo pensé que estaba siendo honesta con lo que sentía y que eso debía bastar para que el mundo se acomodara a mi decisión. Todo se empezó a torcer mucho antes de ese juicio, y la verdad es que la primera piedra se movió el día que caminé hacia el altar. De ahí para atrás es donde realmente se entiende cómo llegué a convertirme en la novia que terminó pagando todo sin casarse con nadie. Con Leandro todo parecía una historia estándar que se cuenta bien en las reuniones familiares. Lo conocí en el trabajo, el típico compañero responsable que llega siempre 10 minutos antes, que ya tiene claro su plan de vida, que sabe qué quiere en 5, 10 y 15 años. Me sacó a comer a lugares tranquilos, me presentó a su familia en menos de 6 meses, su mamá me enseñaba fotos de él de niño con torta y globos y me decía que por fin tenía a alguien a su altura. A los 2 años ya vivíamos juntos en un departamento pequeño pero cómodo, que su papá había ayudado a amueblar. Yo sentía que todo avanzaba en la dirección correcta, aunque a veces me pareciera más una agenda que una relación. Fabián entraba en otra categoría. Era mi mejor amigo desde la universidad, el que se sabía todos mis mis dramas, mis inseguridades. Con él las cosas siempre habían sido más intensas y caóticas, noches hablando hasta tarde, bromas internas, esa tensión rara que nunca se nombraba porque supuestamente éramos solo amigos. Cada vez que discutía con Leandro, Fabián era el que me escuchaba, el que me decía que no me conformara con menos de lo que merecía, el que me preguntaba si de verdad me veía envejeciendo con alguien tan estructurado. Yo le respondía que la estabilidad era lo que tocaba a cierta edad, que las mariposas se acababan y lo que quedaba era quien estaba ahí cuando te enfermabas o cuando había que pagar cuentas. La pedida de mano fue una escena impecable. Cena de Navidad en casa de los papás de Leandro, luces blancas, mantel perfecto, su mamá con los ojos brillando todo el tiempo. En un momento, él se levantó, dijo que yo era la mujer de su vida, sacó una cajita y ahí estaba el anillo de la abuela, una joya antigua que toda la familia veneraba. Todos empezaron a aplaudir, mi mamá lloraba, su papá lo abrazaba, y yo sentí que no tenía espacio para respirar. Dije que sí porque no había forma de decir otra cosa con tanta gente mirando. Me coloqué el anillo tratando de ignorar la sensación de que me acababan de poner no solo una joya, sino una etiqueta que no sabía si quería. Los planes de boda se volvieron un proyecto a tiempo completo, pero no para mí, sino para la mamá de Leandro y la coordinadora de eventos que ella había contratado. Había presupuesto para todo, salón enorme, banquete con menú de varios tiempos, fotógrafo de moda, flores por todas partes, una luna de miel en un resort que yo ni siquiera había elegido. Cada proveedor traía un contrato con letras pequeñas que supuestamente eran detalles técnicos. Leandro me ponía el bolígrafo en la mano y me decía que solo firmara donde estaba mi nombre, que él ya había revisado todo con su papá. Yo veía las cifras, veía los anticipos, los porcentajes no reembolsables, pero me repetía que era una sola vez en la vida y que no tenía sentido ponerse tacaña justo ahí. Mientras tanto, con Fabián la dinámica se volvía más rara. Él hacía chistes sobre si yo estaba segura de querer mi foto en una pared junto a la de los papás de Leandro, si me imaginaba escuchando los mismos chismes de oficina en las cenas de Navidad por el resto de mi vida. Me enviaba capturas de pantallas de vestidos de novia horribles y me decía que menos mal yo no era de esas, que por lo menos tenía algo de criterio. A veces se le escapaba un comentario de que él habría hecho las cosas distinto, pero lo dejaba flotando. Yo le contaba detalles del anillo, del salón, de la lista de invitados, como si necesitara que alguien de mi lado supiera todo lo que estaba en juego. La semana de la boda fue una mezcla de cansancio y automatismo. Ensayo de ceremonia, prueba de peinado, ajuste de vestido, familiares que llegaban de otras ciudades y se instalaban como si todo fuera una fiesta infinita. Nadie me preguntaba si yo estaba bien, todos daban por hecho que estaba feliz porque era la novia. Mi mamá solo repetía que no arruinara nada con mis ideas raras, que no era momento de ponerse a dudar de nada. Leandro estaba cada vez más serio, pendiente de que el timeline de la boda se cumpliera, revisando correos con el banquete y el fotógrafo, coordinando que el papá hiciera el pago final al salón. El día de la boda, cuando me sentaron frente al espejo para maquillarme, tuve un momento de silencio incómodo.
Me vi con el vestido, el velo, el peinado perfectamente armado, y no me reconocí del todo. Mis amigas me rodeaban, tomando fotos, subiendo historias, diciendo que todo estaba perfecto. Yo pensaba en Fabián y en lo raro que estaba últimamente, en los mensajes cortados, en que me había dicho que quizá no iría a la boda porque tenía trabajo. La idea de llegar al altar y no verlo sentado en ninguna banca me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando entré al salón donde sería la ceremonia, la música sonaba suave, Leandro me esperaba al frente con una expresión concentrada, y la gente se giró para mirarme como si yo fuera una especie de espectáculo. Caminé por el pasillo pensando en todo el dinero invertido en cada flor, en cada silla, en el vestido, en el maquillaje. Pensé que ya era tarde para cualquier cosa, que lo sensato era seguir adelante. El oficiante empezó a hablar del amor, del compromiso, de la importancia de los votos. Yo asentía sin escuchar realmente, sintiendo que alguien había apretado un nudo invisible alrededor de mi garganta. Cuando llegó el momento de decir el sí acepto, sentí que el aire se espesaba. Leandro me miraba esperando, el oficiante también, y yo abrí la boca sin que saliera ningún sonido. En ese segundo exacto, la puerta del fondo del salón se abrió de golpe. Se escucharon pasos apresurados, un murmullo incómodo y una voz familiar llamando mi nombre. Fabián avanzaba por el pasillo, despeinado, con la camisa mal metida en el pantalón, respirando agitado. Algunos invitados intentaron detenerlo, pero él siguió avanzando hasta quedar casi frente a nosotros. Me miró con una mezcla de desesperación y decisión que nunca le había visto. Dijo que no podía quedarse callado, que me amaba desde hacía años, que no podía permitirse ver cómo me casaba con otro sabiendo lo que sentíamos. No usó esas palabras exactas, pero el sentido era clarísimo. El salón se congeló. Leandro no me miró a mí primero, lo miró a él, como si estuviera evaluando un problema logístico, no un drama. El oficiante balbuceó algo sobre calma, pero nadie le prestó atención. Yo sentí que me arrancaban el piso. No podía decirle a Fabián que se callara ni a Leandro que siguiéramos como si nada. Tampoco podía quedarme ahí fingiendo que ese espectáculo no me importaba. Me soltó la rodilla, o el brazo, ni siquiera recuerdo qué parte de mí estaba sujetando Leandro. Me di la vuelta, levanté como pude el vestido para no caerme y salí casi corriendo por un costado del altar. Tenía claro que quedarme ahí, fingiendo que no pasaba nada, habría sido una mentira descarada delante de todos. En mi cabeza, irme era la única forma de no traicionar a nadie en caliente. Me encerré en el baño del salón, me senté en el piso frío con el vestido inflado a mi alrededor y empecé a llorar sin control. Se me corría el maquillaje, se me aflojaban los pasadores del peinado, escuchaba a lo lejos el eco de voces y algún que otro aplauso nervioso. Pensaba en que esa escena parecía de una película, pero con la diferencia de que en las películas alguien iba a buscar a la protagonista al baño, le decía que la amaba y le daba una salida. Yo esperaba que en cualquier momento alguien golpeara la puerta, Leandro, Fabián, mi mamá, quien fuera, y me dijera qué hacer. Lo que escuché, en cambio, fue la voz de Leandro saliendo por los parlantes, porque el micrófono seguía encendido. Su tono era seco, controlado, casi frío. Dijo que ya que otro había decidido llevarse a la novia en pleno altar, parecía lógico que también se hiciera cargo de todo lo que eso implicaba. Hablaba de la boda como un paquete completo: salón, banquete, flores, fotógrafo, luna de miel. Mencionó el costo total de $50.000 con una claridad insultante. Dijo que quien se quedara con la novia podía encargarse de pagar la fiesta. La gente se rió por inercia, hubo algún aplauso aislado. Salí del baño con el corazón en la garganta. Desde la puerta entreabierta vi a Leandro caminando hacia Fabián con una carpeta gruesa en la mano. Se la puso encima, delante de todos, como si fuera una entrega de documentos en una oficina. Fabián la abrió ahí mismo, leyó algo y se puso pálido. Murmuró que él vivía con sus papás, que no tenía trabajo estable, que no podía pagar ni la mitad de eso. Leandro ni siquiera discutió, solo se giró, dejó el micrófono en la mesa del DJ y se fue con sus amigos hacia el bar del salón, donde empezaron a servirse tragos como si estuvieran celebrando otra cosa. Me acerqué a Fabián todavía con el ramo agarrado como si fuera un salvavidas. Le dije que necesitábamos hablar, que lo que había hecho tenía consecuencias, que no podía dejarme sola en ese momento. Él seguía pasando páginas de la carpeta, viendo facturas del salón, del banquete, del fotógrafo, todo con mi nombre y mi firma, porque yo era la novia. Le recordé que él había sido quien irrumpió, quien lo había complicado todo, que lo mínimo era que buscáramos juntos una forma de asumir esa carga, que no podía hacerse el inocente y desaparecer. Su cara cambió. De la desesperación pasó a una especie de fastidio agrio. Me dijo que yo solo lo veía como un salvavidas económico, que había estado jugando con sus sentimientos todo ese tiempo, que ni siquiera me había tomado un día para pensar si lo quería a él o a Leandro, que había corrido del altar pero que en realidad lo único que me angustiaba era quién pagaba la fiesta.
Dijo que no estaba dispuesto a hipotecar su vida para arreglar el desastre que yo había permitido, que no era su deuda ni su familia ni su boda. Guardó la carpeta bajo el brazo, se la tiró al coordinador de eventos y se fue del salón sin volver la cabeza. El resto del evento fue una especie de desmonte incómodo. Algunos invitados intentaron acercarse a decir que lo sentían, que lo importante era que yo estuviera bien. La mayoría se fue rápido, con caras de haberse llevado un espectáculo que no esperaban. La coordinadora me recordó con una sonrisa profesional que los costos del día estaban cubiertos solo en parte, que aún quedaban pagos pendientes según los contratos firmados. Me habló de porcentajes, de anticipos, de penalidades. Yo asentía sin escuchar, mirando cómo desmontaban las flores y recogían las copas llenas a medias. Cuando finalmente el salón quedó casi vacío, me senté en una silla con el vestido arrugado y el maquillaje hecho un desastre. Mi mamá insistía en que había que irse, que ya no pintábamos nada ahí. Leandro seguía en el bar con sus amigos, riéndose fuerte, como si estuviera anestesiado. No se acercó a mí, no me miró, no preguntó si tenía cómo llegar a casa. Fabián ya no estaba. El único recuerdo tangible de ese día, aparte de las fotos que algunos habrían subido a las redes, era esa cifra enorme repetida en mi cabeza, $50.000. No había marido, no había mejor amigo, no había luna de miel. Solo un montón de cuentas, contratos con mi nombre y la sensación absurda de que, aún así, yo había hecho lo único que podía hacer en ese momento. Actualización 1. Los días siguientes fueron una avalancha de llamadas. Primero fue la banquetera, muy amable al principio, recordándome que la comida se había preparado toda, que el personal había sido contratado para ese día, que los manteles y vajillas se habían alquilado. Luego el fotógrafo, diciendo que su equipo había bloqueado la fecha, que había llevado asistentes, que ya había hecho trabajo de preproducción. Después la florista, furiosa porque muchas de las flores ya no se podían reutilizar. Todos repetían una frase parecida: las políticas de cancelación están claras en el contrato. Yo sentía que hablaban otro idioma. Intentaba explicar que no era una caprichosa que decidió no casarse en el último minuto porque se aburrió, que había sido una escena en el altar, que yo también había sido sorprendida. Empecé a usar la historia como argumento. Les contaba que mi mejor amigo se había declarado en medio de la ceremonia, que yo había salido del altar para no engañar a nadie, que la boda no había continuado por una especie de tragedia romántica incontrolable. Incluso llegué a mandar el vídeo que un invitado había subido a redes a algunos proveedores, donde se veía a Fabián entrando a la ceremonia y a mí huyendo llorando. Pensé que al ver eso entenderían que yo no estaba jugando, que todo había sido demasiado fuerte para que me quedara ahí pretendiendo normalidad. Creí que apelar a la emoción los movería a ser flexibles. La realidad fue bastante distinta. Algunos respondieron que lamentaban lo ocurrido, que se notaba que había sido un momento muy duro, pero que los costos ya estaban hechos. La banquetera me explicó que la comida que no se sirvió igual se había tenido que preparar y transportar. El fotógrafo dijo que su tiempo tenía un precio, hubiera o no álbum final. La florista me dijo que mis lágrimas no iban a revivir las flores que ya estaban marchitándose en el camión. Lo único que percibí en común fue cierta curiosidad morbosa por el drama, pero ninguna intención real de reducir las facturas. La única ligera concesión vino del salón. La administradora, después de escuchar toda la historia y revisar los correos, me dijo que por política interna no podían devolver el dinero del alquiler, pero que podían permitirme usar la fecha pagada para otro evento en los siguientes 6 meses. Cualquier otra celebración, un cumpleaños, una fiesta de empresa, lo que fuera. Me lo presentó como una gran oportunidad, como si yo tuviera en la manga otro evento de $50.000 que necesitará salón. Igual asentí, agarrándome a esa opción absurda como si fuera un salvavidas. Pensé que tal vez podría organizar algo más pequeño, cobrar entradas, inventar una excusa para que no se perdiera todo. Empecé a fantasear con soluciones que en la práctica no tenían sentido. Imaginaba una fiesta alternativa para celebrar mi nueva vida, algo así como un renacimiento, donde la gente pagara por ir y de esa manera se recuperara algo del dinero perdido. Pensaba en conciertos, en alquilar el salón a terceros, en usarlo para algún evento de trabajo. Todo se desmoronaba cuando veía los números reales y la cantidad que aún quedaba pendiente. Ninguna de esas ideas improvisadas podía cubrir lo que ya estaba firmado. En paralelo, mi relación con Leandro se apagó por completo. Él respondió a un par de mensajes con frases cortas, apenas formales, para coordinar la devolución de algunas cosas del departamento. No volvió a mencionar la boda, ni el escándalo, ni las facturas. No se disculpó por haber pasado la carpeta a Fabián delante de todos, tampoco me insultó. Simplemente me trató como si fuera una excompañera de trabajo con la que se está cerrando un proyecto mal terminado. Esa indiferencia me molestaba más que cualquier grito. Sentía que todo el peso del desastre estaba sobre mí, mientras él ya estaba recolocándose como el hombre serio al que la novia lo dejó plantado.
Yo, en cambio, era la que aparecía en los chismes del barrio como la novia que salió corriendo del altar. Mis papás intentaban decirme que hablara con algún abogado, que viera si había forma de pelear las penalidades. Pero cuando revisábamos los contratos, era evidente que las firmas estaban, que los porcentajes de cancelación eran claros, que yo había aceptado todo eso al estampar mi nombre. No estaba dispuesta a convertirme en la hija que vuelve derrotada a su cuarto de adolescente, así que empecé a convencerme de que podía cargar con esa deuda como quien carga con una mochila pesada durante un tiempo. Me repetía que lo peor ya había pasado, que al menos me había ahorrado un matrimonio equivocado y que solo quedaba encontrar la forma práctica de que los números no me ahogaran del todo. Actualización 2. Cuando la tormenta con los proveedores se calmó un poco, vino el siguiente problema obvio: ¿dónde iba a vivir? El contrato del departamento estaba a nombre de Leandro y, en cuanto la boda se cayó, me pidió que sacara mis cosas en una semana para evitar incomodidades. Lo dijo así, como si yo fuera una mochila que se puede mover de un lado a otro sin mayor explicación. Me ofreció que coordináramos horarios para que no coincidiéramos, como si yo fuera una extraña. Fui metiendo mi ropa, algunos libros y cosas personales en cajas de supermercado, sin fuerzas para pelear por la vajilla que su mamá nos había regalado o por alguna que otra decoración. Él se quedó con todo eso sin pestañear. Mis papás me dijeron que siempre tendría un lugar en mi antiguo cuarto, pero cada conversación con ellos traía incluido un comentario sobre lo que había hecho en el altar. Mi mamá decía que una cosa era tener dudas y otra hacer un espectáculo delante de tantas personas. Mi papá repetía que los hombres buenos no se encuentran todos los días y que yo había quemado una oportunidad. La idea de convivir con ese coro permanente no me parecía vida. No quería convertirme en la hija adulta que da explicaciones mientras cena en la misma mesa donde hacía la tarea en el colegio. Empecé a recorrer la ciudad buscando cuartos y mini estudios. Los anuncios parecían razonables hasta que llegabas y veías el tamaño real: espacios donde apenas cabía una cama y un armario, baños compartidos, cocinas con hornillas oxidadas. En cada visita sacaba el celular y hacía cuentas mentales, sumando el alquiler al resto de gastos: comida, transporte, los pagos mínimos de las tarjetas que se habían usado para cubrir parte de la boda y la luna de miel. Miraba las cifras y sabía que nada cuadraba, pero al mismo tiempo sentía que aceptar regresar a la casa de mis padres era reconocer que todo había sido un fracaso monumental. Terminé firmando un contrato por un piso pequeño y caro para lo que ganaba. Un ambiente con una cama, una mesa y una ventana que daba a un muro. La dueña me miró con desconfianza cuando vio que apenas tenía el depósito, pero igual aceptó cuando le enseñé mi contrato de trabajo. Me repetí que sería algo temporal, que en unos meses, cuando todo estuviera más calmado, quizá podría renegociar o mudarme a algún sitio más barato. Necesitaba demostrarme, y demostrar a los demás, que no me había hundido, que podía sostenerme de pie aunque se me tambalearan las piernas. La primera noche en ese piso fue extraña. Tenía bolsas en lugar de cajones, la ropa tirada en una silla, cajas apiladas en una esquina y el vestido de novia colgado de la puerta del armario, todavía cubierto de plástico. Lo había traído más por inercia que por otra cosa, no tenía realmente qué hacer con él. Me acosté mirando el techo, escuchando a los vecinos del departamento de al lado discutiendo por algo trivial, y pensé que si había sido capaz de romper una boda en pleno altar, no podía ahora echarme a llorar por un alquiler alto. Me obligué a creer que la independencia iba a darme, tarde o temprano, una sensación de control que no había tenido ni con Leandro ni en casa de mis padres. En la oficina fingía que todo estaba normal. Llegaba con la ropa más planchada que podía, sonreía lo justo, evitaba el tema de la boda cuando alguien preguntaba. Algunos compañeros hacían comentarios suaves sobre lo que habían visto en redes, pero ninguno se atrevía a preguntar abiertamente. Yo me refugiaba en la idea de que, mientras mantuviera el trabajo y un techo propio, todo lo demás era manejable. No hacía números con calma porque sabía que si me sentaba de verdad a ver las deudas, me iba a entrar un pánico muy distinto al que sentí en el altar. Prefería moverme en esa especie de niebla voluntaria donde, mientras los pagos mínimos se fueran haciendo, el caos parecía contenido. Conforme pasaban los días, los estados de cuenta empezaron a llegar con más frecuencia. Había cargos de la agencia de viajes por la luna de miel no reembolsable, cuotas del fotógrafo, de la decoradora, todo eso mezclado con gastos cotidianos. Miraba las cifras, veía el salario que entraba y salía casi completo y me decía que era una fase, que en algún momento se estabilizaría, que ya había pasado lo más duro. No me daba la gana aceptar que el verdadero terremoto financiero todavía no había terminado de abrirse bajo mis pies. Actualización 3. El punto de quiebre llegó un mes después, una tarde en la que me quedé sentada frente a la mesa del piso con todos los estados de cuenta desplegados como si fueran un mapa de guerra. Las tarjetas estaban al límite, los proveedores más insistentes amenazaban con demandas civiles y yo empezaba a atrasarme en el pago del alquiler. Me di cuenta de que no quedaba nada de valor a mi nombre, salvo una cosa:
la cajita del anillo de compromiso que estaba escondida en el fondo de un cajón, como si taparla con ropa interior hubiera servido de algo. Saqué la caja y la abrí encima de la mesa. El anillo seguía siendo bonito, elegante, pesado. Oro antiguo, un diamante central, 2 pequeños a los lados. Me quedé un rato mirándolo con rabia contenida. Para la familia de Leandro era una reliquia sagrada, para mí, en ese momento, era un objeto que estaba haciendo un papel ridículo en un cajón mientras yo me ahogaba en recibos. Me repetí que el simbolismo se había roto en el altar, que ya no había matrimonio, ni promesa, ni abuela mirando desde ninguna parte. Lo único real era el valor económico de ese trozo de metal. Decidí llevarlo a una casa de empeño más seria, una de esas tiendas con vitrinas iluminadas y seguridad en la puerta. No iba a entregarlo en cualquier lugar. El vendedor lo miró con calma, lo evaluó con lupa, lo pesó, preguntó de dónde venía. Le dije que era un anillo de compromiso que ya no se iba a usar, lo dije con la naturalidad de quien habla de un vestido que quedó chico. Él no pareció impresionado. Me hizo una oferta que, aunque no era lo que yo creía que valía, alcanzaba para cubrir los pagos más urgentes y dejar algo de margen para el alquiler. Sentí que por fin había encontrado una solución concreta dentro de toda la nebulosa. Firmé un documento de venta sin prestarle demasiada atención. Estaba más pendiente del número de la transferencia que de las letras pequeñas. Salí de la tienda con la cuenta un poco más llena y una sensación de alivio que hacía semanas no sentía. Por primera vez, tuve la impresión de estar haciendo algo práctico, accionando en lugar de dejar que todo se me viniera encima. Pensé que, al fin y al cabo, el anillo había sido un regalo, y los regalos se usan o se transforman cuando hace falta. El compromiso que representaba ya no existía, así que no veía qué problema podía haber. 4 días después, la ilusión se rompió. 2 policías tocaron mi puerta temprano por la mañana, cuando yo apenas me estaba arreglando para ir a la oficina. Hablaron con tranquilidad, me enseñaron una orden de citación y mencionaron el nombre de Leandro. El estómago se me fue al suelo. Explicaron que había una denuncia por apropiación indebida de una joya familiar, que se había vendido el anillo sin autorización del propietario real. Empezaron a hacer preguntas sobre dónde lo había empeñado, cuánto me habían dado, en qué fecha. Me quedé en silencio unos segundos, intentando entender cómo algo que yo había tomado como una solución inmediata se había convertido en otra bomba. En la comisaría me enseñaron una copia de un documento prematrimonial que yo había firmado meses atrás. Recordaba vagamente la reunión donde nos lo presentaron, el papá de Leandro, un notario, varias hojas llenas de cláusulas. Me habían dicho que eran solo formalidades, que era mejor dejar todo en orden antes de casarnos. Yo firmé donde me señalaron, queriendo acabar rápido. En una de esas cláusulas, que nadie se tomó la molestia de leerme en voz alta, se especificaba que el anillo de compromiso era una donación condicionada al matrimonio. En otras palabras, solo sería mío si la boda se realizaba. Como la boda se había cancelado, legalmente seguía perteneciendo a la familia de Leandro. La casa de empeño entregó el anillo a las autoridades en cuanto recibieron la notificación. Yo quedé registrada como la persona que había cobrado por vender un objeto que no le pertenecía, con firma y todo. Intenté explicar que nadie me había advertido de esa condición, que yo creía que el anillo era mío, que había hecho lo que cualquiera haría estando bajo tanta presión económica. Pero en ese entorno las explicaciones sentimentales no pesaban. Lo que importaban eran las firmas, las fechas, los valores. Allí comprendí que el alivio de esos días había sido prestado y que ahora venía la factura real por haber tocado lo único que la familia de Leandro consideraba intocable. Actualización 4. El juicio fue una de las experiencias más humillantes de toda esta historia. Ver mi vida convertida en documentos apilados, cifras proyectadas en una pantalla y vídeos reproducidos fuera de contexto fue algo que no había imaginado ni en mis peores escenarios. El abogado de Leandro trabajó con una precisión quirúrgica. Empezó mostrando el documento prematrimonial, subrayando la cláusula donde se especificaba que el anillo era una donación condicionada. Luego pasó al momento en que yo lo empeñé, exhibiendo los papeles de la casa de empeño con mi firma y el monto que había recibido. No hablaba de mí como una persona, sino como un sujeto que había tomado algo que no le correspondía. Después vinieron los contratos de la boda, facturas a mi nombre, correos electrónicos donde yo coordinaba detalles con los proveedores, avisos de cobro y amenazas de demanda. El abogado los usó para pintar una imagen de alguien que se encontraba acorralada por sus propias decisiones y que, ante el peso de las deudas, optó por vender una joya que sabía que no era suya. Proyectaron en una pantalla el vídeo del altar, el momento en que Fabián irrumpía, el instante en que yo salía corriendo. Se volvió una especie de espectáculo congelado, donde cada gesto se analizaba como si fuera una prueba. Mi defensa intentó hablar de estrés emocional, de falta de claridad en las cláusulas, de la presión social y familiar. Dijeron que yo nunca había tenido intención de robar nada,
que pensé genuinamente que el anillo era un regalo ya entregado y que solo lo usé para cubrir necesidades básicas ante una situación extraordinaria. El juez escuchó, tomó notas, pero su cara no cambió. Lo que parecía importarle no era si yo lo había pasado mal, sino si había o no dudas sobre la propiedad del anillo. Y en ese papel, con esas firmas, no las había. Cuando llegó el momento de la sentencia, la sala estaba en silencio. El juez fue directo. Dijo que, aunque entendía que la situación personal había sido complicada, los hechos eran claros. Tomé un bien cuya propiedad seguía siendo de la familia de Leandro, lo vendí y usé el dinero para cubrir deudas que, además, no habían sido pactadas como exclusivamente mías. El fallo me obligaba a devolver el valor completo del anillo a la familia, asumir las costas del juicio y, como si fuera poco, responsabilizarme por la totalidad de los gastos de la boda cancelada que quedaban pendientes. Mis cuentas fueron congeladas casi de inmediato. El banco bloqueó el acceso en cuestión de días, y mi sueldo empezó a ser embargado mensualmente. Cada vez que llegaba la nómina, una parte importante se iba directo a cubrir la sentencia, sin que yo pudiera hacer mucho más que mirar. Empecé a atrasarme con el alquiler, a recortar gastos de comida, a volverme experta en estirar lo mínimo. No era una deuda con un rostro concreto, era un hoyo que se tragaba cualquier intento de ahorrar. En la oficina, el golpe fue doble. Uno de mis compañeros encontró la noticia del juicio en una nota local de chismes. Habían usado una foto mía entrando al juzgado y un titular sensacionalista que me pintaba como la novia que vendió el anillo de la abuela para pagar la boda fallida. Desde ese día, los pasillos se llenaron de susurros. Ya nadie me preguntaba por la boda con curiosidad, ahora me miraban con una mezcla de lástima y morbo. Algunas personas me evitaban, otras se mostraban demasiado amables, como si trataran con alguien que en cualquier momento podía estallar. Fabián, al ver su nombre mencionado en los comentarios de la nota, decidió cerrar sus redes y, de paso, bloquearme en todas partes. Me enteré porque intenté escribirle para decirle que parte de esa situación también se debía a lo que pasó en el altar y el mensaje nunca se entregó. No tuvo la decencia de darme la cara ni para decir que no quería saber nada más. Eligió desaparecer y librarse de todo lo que oliera a ese día. Al final, la imagen que quedó flotando fue la mía, sola, con un expediente judicial, una condena económica y una etiqueta pegada en la frente que no se quitaba ni con agua ni con tiempo. Actualización 5. Han pasado 2 años desde ese juicio y la deuda se ha convertido en una especie de compañero permanente. Vivo en un cuarto compartido con otras 2 mujeres que llegaron ahí arrastrando sus propias historias de divorcios, juicios y cuentas imposibles. El piso es pequeño, las paredes son finas y el baño se turna en horarios casi militares, pero al menos el alquiler es lo bastante bajo para que lo que queda de mi sueldo, después del embargo, alcance para algo más que arroz y pan. Me muevo con un cuidado distinto, como si todo a mi alrededor pudiera convertirse en otra obligación escrita en papel. Cada mes, cuando veo el descuento de nómina con el concepto boda Leandro, siento una mezcla de rabia y resignación. Es un recordatorio puntual de que estoy pagando por una ceremonia que no llegó a completarse y por un anillo que ya no tengo. Cuando calculo el tiempo que falta para acabar, siempre aparece algún ajuste, algún interés, alguna pequeña suma que prolonga el final. Es como si cada intento de acercarme a un cierre definitivo se estirara unos meses más, dejándome en una especie de limbo económico del que no termino de salir. Mis padres me siguen recibiendo en Navidad y en algunos cumpleaños, pero el fantasma de la boda se sienta con nosotros en la mesa. Mi mamá hace comentarios sutiles sobre lo bien que se le ve a Leandro en las fotos que circulan por la familia. Mi papá, cuando ha bebido un poco, lanza frases sobre las oportunidades que uno no debe despreciar. Yo sonrío por educación, cambio de tema, pregunto por otras cosas. Me rehúso a volver a esa casa como alguien que pide refugio definitivo. Les basta saber que sigo pagando para sentirse tranquilos de que, al menos, estoy siendo responsable de las consecuencias. De Leandro me entero por terceros. Se casó con alguien más en una ceremonia pequeña, sin tanto despliegue, sin banquete de 50.000, sin anillo de abuela expuesto como reliquia. Dicen que fue algo íntimo, sobrio, muy pensado. Me lo muestran en fotos sosteniendo a un bebé o posando en viajes discretos. Hay una calma en esas imágenes que contrasta con todo lo que significó mi intento de casarme con él. No me alegra ni me entristece, lo veo más como una confirmación de que él encontró una manera de seguir su plan de vida sin mí y sin tanto ruido encima. De Fabián sé todavía menos. Una amiga en común comentó que volvió a estudiar, que da clases particulares, que se mueve en círculos donde casi nadie sabe que un día interrumpió una boda para declararse. Aparece en fotos de grupos de estudio, en salidas a bares pequeños, rodeado de gente que parece no llevar tanto peso encima. Es como si ese capítulo se hubiera archivado solo en mi expediente, mientras él fue borrando las páginas que no le convenían y estrenando otras más ligeras. Yo, en cambio, me convertí en una historia que se cuenta con tono de advertencia.
Las tías, las vecinas, incluso algunas compañeras de trabajo nuevas que escuchan la versión recortada del caso, repiten frases como no juegues con los hombres buenos, lee lo que firmas, el amor no paga facturas. Me miran con una mezcla de curiosidad y superioridad tranquila, como quien observa un accidente ajeno desde la vereda de enfrente. Cada vez que eso pasa, me repito que lo único que hice fue negarme a decir si en un momento en que no estaba segura, que no fui yo quien escribió las cláusulas, ni quien decidió pasar el micrófono como si la vida fuera un espectáculo. Sigo adelante como se puede. Trabajo, pago, comparto techo con desconocidas que se han vuelto casi familia de circunstancias. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si hubiera dicho sí, si hubiera seguido el libreto sin mover una pestaña, si me hubiera tragado la aparición de Fabián en el altar como un desliz sin importancia. Nunca llego a una respuesta que me tranquilice del todo. Lo único claro es que la cuenta sigue cobrándose cada mes y que, al final, lo que se supone que fue una elección por amor terminó convertido en una tabla de números con intereses. Y aunque todo el mundo insiste en sacar moralejas, yo lo único que veo es que tomé una decisión que me parecía coherente conmigo y el precio que estoy pagando no tiene nada que ver con lo que sentí, sino con la forma en que los demás decidieron gestionar lo que les tocó por estar en mi orbitaje.